Esta historia comienza con el Tratado de Versalles, que va a ser el cierre del conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial. Van a decidir que Alemania es la gran culpable de todo lo malo que sucedió en la guerra y por lo tanto va a tener que pagar una gran suma de reparaciones, es decir, gran cantidad de gastos que ha generado la guerra. También va a perder una buena parte de su territorio, ya sea el territorio del Imperio Alemán, el territorio continental, como las colonias. También el Imperio Austrohúngaro se va a desarmar, así como el Imperio Turco. Es decir, es como que todo el mapa de Europa se vuelve a dibujar a puerta cerrada por los grandes vencedores de la guerra, que son Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Muchos no van a estar muy contentos con este nuevo mapa, que va a tener una serie de nuevos estados como Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, que son desprendimientos del Imperio Alemán y del Imperio Austrohúngaro y que se van a ver como una especie de dique de contención frente al posible avance del comunismo. Recordemos que la Unión Soviética ya había tenido su revolución, estaba construyendo el régimen comunista y había como un miedo frente a lo que se llamaba la amenaza roja. Decía que muchos no van a estar contentos. Uno de esos va a ser precisamente Italia, uno de los vencedores durante la guerra. Y no va a estar del todo contento Italia porque va a considerarlo una victoria mutilada por los territorios de Dalmacia y de Fiume que reclamaba como propio, pero que no va a obtener. También va a ser un momento de gran conflicto social en una Europa devastada económicamente por la guerra, pero también hundida en un profundo pesimismo. Y acá tenemos dos casos, sobre todo bastante particulares, que van a ser en Alemania, la Liga Espartaquista, y en Italia, los consejos de fábrica. Y son importantes porque son fuertes experiencias de organización del movimiento obrero y con un vínculo bastante fuerte con lo que está pasando en la Unión Soviética. En Alemania se va a conformar un gobierno republicano, la República de Weimar, que va a estar desde un principio atosigada por la fuerte crisis social, política y económica. Al tener que pagar sus fuertes cargas, va a tener en 1923 una hiperinflación. Y si ustedes creen que lo que vivimos acá es inflación, miren lo que pasa con el marco alemán, con el precio del marco alemán. El dinero va a valer absolutamente nada y esto refleja una profunda crisis social que a su vez se va a volver bastante más grave cuando tropas francesas y belgas ocupen la cuenca del Ruhr, una zona minera y productora de carbón muy importante para Alemania. Esto claramente no solamente va a empeorar la crisis, sino que también va a exacerbar el sentimiento de los alemanes de profundo rencor respecto al resto de Europa. Es en este contexto de descontento y de crisis social que empiezan a surgir las propuestas autoritarias. En primer lugar en Italia, después en Alemania, estos regímenes se van a plantear como una alternativa frente a lo que se ve como las débiles democracias liberales y también como un freno frente al posible avance del socialismo. Mientras tanto, en Estados Unidos, la cosa parecía marchar verdaderamente bien. Tanto Estados Unidos como Japón fueron los verdaderos beneficiados de la Primera Guerra Mundial, ya que no perdieron demasiado, la guerra no se peleó en su territorio y se convirtieron en los grandes productores de manufacturas en esta época. Y con algunos avances técnicos y tecnológicos, con el taylorismo y el fordismo, en menos de 10 años Estados Unidos logró duplicar su producción y concentró casi la mitad de toda la producción mundial. Este gran crecimiento del desarrollo capitalista vino acompañado de un enorme optimismo, de un consumo desenfrenado y de un gran crecimiento también de la especulación bursátil. La compra y venta de acciones en el mercado de valores se convirtió en una verdadera burbuja. Todos estos avances en la producción y en el consumo se ejemplifican en la industria automotriz. Para fines de la década del 20,
había un auto cada 5 habitantes en los Estados Unidos, y bastante ejemplificado en el modelo Ford T que Henry Ford había pensado como un auto para toda la clase obrera norteamericana, para que todo el mundo pudiera acceder a tener su propio automóvil y él pudiera acceder, obviamente, a venderlos. Ahora, este crecimiento tan desenfrenado de la producción, en un momento derivó en una sobreproducción, es decir, la capacidad productiva era mucho mayor a la capacidad de absorción de la demanda, no se llegaba a vender todo lo que se producía. Y a fines de la década empezó a frenar la producción, pero lo que no frenaba era la especulación. El mercado de valores de Wall Street seguía creciendo cada vez más. De hecho, había crecido en los últimos años de la década un 89% la compra y venta de valores, mientras que la producción había crecido solamente un 13%. Entonces acá agárrate porque se viene la peor crisis que casi nadie vio venir. Y un 29 de octubre de 1929, Wall Street cae. ¿Qué significa eso? Que todos los precios de las acciones que habían hecho millonarias a muchísimas personas se desploman, pasan a valer nada. Hubo personas que llegaron a suicidarse por este colapso económico que dio nacimiento a la crisis más profunda del capitalismo hasta este momento, que fue la Gran Depresión. La Gran Depresión significó una caída total de la producción por la caída de la demanda y significó índices de desempleo que no se habían visto hasta este momento. No solamente hundió a Estados Unidos, sino arrastró al resto del mundo capitalista. Europa, América Latina, se hundió en una crisis que parecía no tener fin. Y esto simplemente empeoró la situación de Europa y le dio nuevo aire a las propuestas totalitarias que empezaron a tomar un protagonismo central. En este contexto, las propuestas nacionalistas de corte autoritario se fueron abriendo paso, especialmente en Alemania, pero también en Italia y en España. Acá tenemos que tener en cuenta también el fuerte apoyo de los grandes capitales, de las grandes empresas, la Fiat de la familia Rattasi en Italia, en Alemania la Volkswagen, IBM, Bayer, entre otras grandes corporaciones, fueron los principales sostenes de estos regímenes autoritarios como una salvaguarda respecto a su propia supervivencia frente a los peligros del comunismo y frente también a la crisis económica. También van a obtener el apoyo de sectores medios, la pequeña burguesía urbana, un sector del campesinado, y van a conducir una política guiada por el miedo y van a, con el uso de la propaganda, construir un enemigo. Pero hay una última partida que se juega en España entre las fuerzas republicanas, el Frente Popular, y las fuerzas dictatoriales de derecha falangistas encabezadas buena parte de la guerra por Franco. Esta guerra dividió al país en dos literalmente. Destruyó generaciones de españoles, dividió familias. Así tenemos que a finales de la década del 30 el mapa europeo se tiñe de autoritarismo, de regímenes nacionalistas, violentos, militaristas y que necesitan la expansión territorial para su bienestar económico. Las condiciones están dadas para la Segunda Guerra Mundial.